Buenos días otra vez. Oye, buenos días otra vez. Segundo día recorriendo la isla y por acá hoy nos acompaña el señor Brando porque es domingo y hoy tenemos el día libre acá el compañero y nos vamos a hacer una de las tantas atracciones que hay, es el bote, los botes turísticos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, la idea del bote turístico es que, que nos lleven a recorrer la isla pero en bote, y hay unos que también te llevan cuando pasas la isla en la otra área, que te llevan a unas cuevas. Entonces pues eso es lo que vamos a ver, cuál de ellos nos da la mejor de las opciones para el recorrido. Ya miramos uno, pero son las 11 y hasta las 12 no empieza, así que vamos a ver el siguiente. Nuestra parada técnica antes de empezar el bote, porque a todos los botes que fuimos preguntando eran como eran las 11 como eran las 11:30, pues los botes no empezaban hasta la 1. Es una hora de bote, te recorren todo lo que es Ortilla por el agua, obvio, y luego pasan el puente y llevan a la parte donde están las cuevas. Así que nos hemos tomado aquí un cafecito, unas empanadas muy buenas para desayunar, y ahora nos vamos en unos minutitos a coger el bote para hacer una excursión. Hoy es un día, la verdad, que bastante bueno, y vamos a hacer este paseíto en bote. Llevamos, aunque vamos a Mangalaka, hace bastante sol. La verdad que hoy es un día espectacular para irnos en bote, y ya luego que regresemos de bote vamos a seguir explorando la isla, pero ya con más calma. Lo que pasa es que aquí sobre las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, cambia bastante el tiempo, se enfría, bajan las temperaturas, y ya para el bote pues ya no sería lo más cómodo. Así que vamos al bote primero, regresemos y ya seguimos disfrutando de la isla. Bueno, estamos en el bote, que nos ha cogido de sorpresa el primer puente. Nos hemos agachado súper rápido porque hay que agacharse literal en el suelo del bote para poder pasar, porque es muy pequeñita la distancia. Así que ahora estamos empezando el tour como un poquito al revés. Hemos pasado al otro lado y vamos a ir a las cuevas primero, y luego regresaremos y daremos la vuelta por lo que es el borde de lo que es Ortilla como tal. De momento, como bote, todos van hablando italiano. No sé cómo nos vamos a enterar, pero bueno, algo nos enteraremos. Sicily, romantic enough for you? Ortija? Yes, it's romantic enough. A little complicated because it needs the cash all the time, but yes, it's fun.
very clear. Un besito en la cueva del amor. The cave of love. Yes. Mua. Allí en esas rocas que están, fue donde nosotros vinimos la primera vez, allí y en esa área donde está el apartamento que actualmente tenemos. Y puedes bajar y luego aquí hay una escalerita ahí y a ver si lo acerco. Tiene una escalerita y es la playa, una playita que hay ahí muy chula y la gente está bañándose. Por ahí fue, por esos puentecitos chiquiticos fue donde tuvimos que agacharnos hasta el suelo cuando empezamos el viaje. Por ahí, imaginaros este bote pasando por ahí abajo. Bueno, ya nos bajamos del bote y ahora estamos aquí comiéndonos unos cannolis. Unos cannolis que compramos ayer. Por acá hay uno de chocolate y Brando se está comiendo uno de ricota con pistacho. Los compramos ayer y los pusimos en el bote, pero la verdad que es tan divertido el bote y vas cada 5 minutos mirando alguna cosa nueva que no nos dio tiempo a comernos los cannolis en el bote. Pero vamos, es una hora que sinceramente la hora se te pasa súper rápido. El único problema que he visto es que en la isla los cajeros que hay es el ATM y por ejemplo las tarjetas de nosotros no aceptó que sacáramos dinero en efectivo y aquí la mayoría de los botes, para no decirte que creo que todos los botes tienes que pagarlo en efectivo. El costo del viaje por persona son 20 y nos encontramos uno de botes que traerán 15 euros, pero bueno, al final aquí en esta chica se llama Oceano Excursion. La chica, Vanessa, muy maja, nos dijo, como no llevamos el efectivo, nos ayudó y nos dio el número del IBAN para hacer una transferencia bancaria y pudimos entonces al final pasarle el dinero, los 40 euros, porque este es de 20 euros, y por la transferencia bancaria. Cuestión de que está genial porque los otros botes pues no tenían para hacer ese servicio. Ok, ahora vamos a probar el cannoli. Oh, it's nice. Según Brando, cuando te gusta alguien tienes que hacer así. Cuando terminemos de comernos los cannolis nos vamos a ir al bus turístico, porque de hecho uno de los choferes de uno de los bus turísticos que va recorriendo la isla es amigo de Brando porque también conduce uno de los autobuses en la refinería donde está Brando trabajando, así que cuando terminemos... Cuando terminemos nos iremos al bote turista, cuando terminemos de comernos el cannoli, de hacer una pequeña merendola, nos vamos a ir al autobús turístico y queremos parar en el castillo para verlo por dentro, porque ya hemos ido a verlo por fuera, pero queremos ir por dentro. Así que nos vemos ahora. Bueno, vinimos al apartamento a dejar las chaquetas porque hoy el día no hace falta. Al final el bus no lo hemos podido capturar. Estuvimos casi 20 minutos en la segunda parada del bus y no pasó ninguno, así que ahora nos vamos al castillo, al castello. Supuestamente en Google dice que el castillo
está cerrado, pero nosotros hemos visto ahora mismo con el bote que habían personas que estaban dentro del castillo, así que vamos a llegarnos hasta ahí porque de aquí al apartamento al castillo es relativamente cerca, creo que 6 minutos caminando nada más, y vamos a llegar. Si en alguna de las casualidades no estuviera abierto lo que es la parte de adentro, bueno, por lo menos vemos la parte de afuera un poquito y ya regresamos mañana en la mañana a ver si puedo entrar a la parte de adentro y os lo puedo mostrar. Por tanto, eso seguro que este video se está haciendo un poquito kilométrico, o los haré en pequeños cortes o os haré 2 videitos, una primera parte y una segunda parte, porque la verdad que la isla tiene bastantes cositas para ver. Nosotros pensábamos que bueno, que no había tanto, pero no, sí, si te pones a mirar había bastante. A las 4 de la tarde nos fuimos a una cafetería, voy a tomarnos un café para llevárnoslo para antes del bote, y el señor nos dijo, que hablaba español, que a las 4 de la tarde ellos iban a empezar con música latina y creo que iban a hacer algunos cócteles o algo así, entonces queremos pasar. Lo más seguro es que no a las 4 de la tarde, pero un poquito más tarde para ver el atardecer, porque queda justo enfrente del mar y el atardecer seguro que se va a ver precioso desde ahí. Así que nos vamos al castillo a ver si tenemos suerte de entrar. En efecto, a mis espaldas tenemos el castillo y está cerrado. Ya miré, a partir de este mes de abril cierra los domingos. Vamos a venir mañana a las 8:30, abren otra vez hasta las 12:45 creo, más o menos, y luego cierran y luego vuelven y abren, así que vamos a ver. Por el momento allá atrás está el castillo y justo enfrente tenemos esta estatua grande, gigante de Ícaro. De hecho, el nombre de la estatua es Ícaro Grande. La verdad que está muy chulo. Y después de esto os comento qué pasó. Habíamos cogido tanto sol en el bote que nos dio un cansancio y terminamos comiendo en este restaurante donde nos veis brindando con unos característicos Aperol Spritz, y de ahí sencillamente nos fuimos a casa a descansar. Y spoiler, no pudimos ir al castillo al otro día, pero eso ya os lo cuento en el próximo videito y veréis el por qué no pudimos ir al castillo. Si habéis llegado al final del video, poner un castillito en los comentarios, darle like, compartir, que es totalmente gratis, y si aún no te has suscrito, por favor suscríbete y nos vemos la próxima semana.